angélica mi me llaman, yo blanca nací. El sol del verano me hizo a mí así. Si una lengua no se habla en un lugar continuamente, como se hablaba en los lugares, en las Keilot, ¿cómo puede continuar? Puede continuar en la academia, es verdad. Se puede continuar a meldar libros. Se puede continuar mucho más. Como lengua hablada, como era lengua hablada, yo digo de no más. Y hay que me va a matar, sintiéndome. Desde el primer siglo de la era cristiana, los judíos han vivido en la península ibérica. Evidencias de esta presencia se han encontrado en inscripciones en hebreo, latín y griego en Tarragona, en Menorca, Granada, Córdoba y Zaragoza. Entre el cuarto y el sexto siglo de nuestra era, tribus germánicas tomaron posesión de las antiguas provincias romanas. Pocos años más tarde, los visigodos establecieron su propio reinado en la península. Los visigodos eran originariamente arianos, cristianos, tolerantes hacia las comunidades judías. Sin embargo, a partir del año 587, el rey visigodo Ricard se convirtió del arianismo al catolicismo, y las cosas cambian para los judíos ibéricos. La situación cambia fundamentalmente con la conquista islámica de la península ibérica en el VIII siglo. A los judíos desplazados se les permitió regresar a sus hogares, y los que se habían convertido al catolicismo pudieron retornar a la fe de sus antepasados. Los siglos IX y X son conocidos como la Edad de Oro de la cultura judía en el Califato de Córdoba. En esta época no solo hubo paz, sino también un florecimiento en la economía, la ciencia y las artes. Córdoba se transformó en la ciudad más grande de Europa. En este entorno, la vida intelectual judía se benefició del contacto con la cultura árabe. El poeta y pensador universal Shlomo Ibn Gvirol, como el filósofo y poeta importante Yehuda Halevi, son dos figuras significativas de esta época. A finales del siglo XI y principios del XII, la situación de los judíos cambia nuevamente. Los almohades favorecían una estricta interpretación del Corán, buscando restaurar el Islam original, y surge la intolerancia religiosa. En Granada, en el 1066, tuvo lugar el primer pogromo en territorio europeo. La coexistencia entre judíos y musulmanes había llegado a su fin. Los judíos de las ciudades islámicas fueron obligados a convertirse al Islam. Muchos fueron expulsados del reino musulmán. Una gran parte de los judíos huyeron a las zonas cristianas, especialmente en Aragón, Cataluña y Castilla, donde existía tolerancia hacia los judíos. Para los gobernantes católicos, los judíos eran muy útiles porque servían como intérpretes diplomáticos, médicos y recaudadores de impuestos. El rey castellano Alfonso X, llamado el
sabio, benefició a los judíos de una manera especial. En Toledo, la capital de su reinado, los judíos eran astrónomos, astrólogos, matemáticos e ingenieros. Tenían total libertad para su práctica religiosa y mantenían su propia jurisdicción. Tenían permiso para construir sinagogas y no debían ser molestados durante el sábado. Las personalidades más famosas de este periodo fueron el rabino Nachmanides y particularmente el filósofo Maimónides, que introdujo la racionalidad aristotélica al judaísmo. Maimónides es considerado como el representante más importante de la cultura sefaradí. También el libro central de la Cábala, el libro Zohar, Esplendor en castellano, del siglo XIII, considerado como la quinta esencia del judaísmo cabalístico, es de la época y se le atribuye al rabino y filósofo sefardí Moisés de León. En el siglo XIV, los pogroms contra los judíos se intensificaron en los territorios cristianos y muchos fueron forzados a convertirse al cristianismo. Hubo pogromes en Barcelona, Toledo y Sevilla. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron en el año 1469. En 1478 se estableció una Inquisición española independiente. Su principal tarea era erradicar a los criptos judíos. Las coronas de Castilla y Aragón se unificaron en 1479. Después de la conquista de Granada y la expulsión de los moros de la península ibérica, que puso fin a la Reconquista y selló la unificación política de España, los reyes católicos publicaron el 31 de marzo de 1492 el llamado Decreto de la Alhambra. Este obligaba a los judíos españoles a abandonar el país antes del 31 de julio de 1492 o de convertirse al cristianismo. Se estima que hasta 300.000 judíos abandonaron España en 1492 y el número de judíos convertidos en cerca de 600.000. La expulsión es considerada como el nacimiento del judaísmo sefardita. A un elevado número de estos judíos les fue permitido exiliarse en Portugal, pero pocos años después, en 1496-97, el rey portugués Manuel I determinó la conversión de los judíos o su expulsión. Comienza un éxodo de judíos que se establecieron en ciudades como Ámsterdam, Londres y Hamburgo. Algunos se establecieron en el Nuevo Mundo. Muchos sefardíes se establecieron en los sultanatos del norte de África o Italia. Otros fueron bien recibidos en el Imperio Otomano, en ciudades como Salónica, Damasco, El Cairo, Jerusalén y Safed. Los desplazados llevaron consigo su lengua, el español, que se conoció en la diáspora judía como judeo-español, judeo-español, judesmo y español. Más tarde, entre el siglo XVI y XIX, recibió el nombre de ladino. El ladino fue utilizado por los judíos sefardíes como su idioma durante siglos, particularmente en el Imperio Otomano, donde las comunidades sefardíes se desarrollaron rápidamente. Salónica, conocida como la Jerusalén de los Balcanes, era el centro de la cultura sefardí, y los judíos sefardíes eran una especie de estado dentro de un estado, con su propia jurisdicción y tribunales rabínicos. Hasta principios del siglo XX, Salónica fue la comunidad sefardí más grande de Europa, donde el ladino era el idioma principal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad contaba con cerca de 40 sinagogas que tenían los nombres de los lugares de origen de sus constructores. Con la invasión nazi de Grecia, comenzó la persecución de los judíos de Salónica, y desde marzo de 1943, su mayoría fue enviada a Auschwitz-Birkenau. Solo unos 2.000 sefardíes sobrevivieron la tragedia del Holocausto, y la lengua sefardí perdió entonces su centro principal. Una mayoría de los sobrevivientes se establecieron más tarde en el nuevo Estado judío, Israel. En Jerusalén lo llamaban españolit. Sí, español. Yo hablo españolito, hablo españolo, ni ladino, ni judeo español, ni todo esto.
hasta finales del siglo XIX, yo diría, hasta finales del siglo XIX, la comunidad sefardí de Jerusalén hablaba ladino. Yo empleo ahora ladino en lugar de decir españolit. Hablaba ladino. En el año 1860 se fundó en París la Alianza Israelita Universal, Alianza Israelita Universal, y la alianza quería, digamos, promover, adelantar la situación cultural y económica de los judíos orientales. Entonces, esta asociación de judíos franceses empezó a trabajar y en su tiempo creó como 163, algo de ese número, escuelas desde Irán hasta Marruecos. Solo que después de la Primera Guerra Mundial se concentraron en trabajar en África del Norte y menos en el Medio Oriente. Pero finales del siglo XIX, la gente que tenían educación han sido alumnas de la Alianza y entre sí hablaban francés. Es que no hable francés, eso significa que no tenía educación. Es que, bueno, ha sido una, yo diría, revolución, de verdad, una revolución en la mentalidad. Otro factor es, por supuesto, el sionismo. El sionismo, bueno, aparece en este país principios del siglo XX. Y el sionismo, su lema crucial, el idioma, es la herramienta más importante de cada movimiento nacional, el idioma. Entonces, el lema ivri, hombre, daber, habla, hebreo. Por ejemplo, yo tengo entrevistas documentado, ¿no? Personas que me han contado que huyendo de lo que era Yugoslavia, ¿no? Llegaron a Esmirna en los años 40 y pico, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, y nunca habían oído la palabra ladino en Esmirna, ¿no? Porque ellos llamaban a la lengua español. Está documentado que en áreas más al norte, en Rumanía o en Bulgaria, también se utilizó el nombre de judesmo, probablemente un nombre adaptado de los judíos alemanes o askenazíes, como, bueno, equivalente a yiddish, ¿no? Algo así, bueno, aparte de que judesmo incluía todo, ¿no? Toda la cultura judía, incluida la lengua también, ¿no? Y esto ya en el siglo XVI y XVII está documentado. Pero el nombre ladino, en el siglo XVI, los rabinos llaman a la lengua ladino y romance. Porque, bueno, en la época medieval en España, en la España medieval, el término ladino se utilizó también. Está documentado términos como moro latinado, moro ladinado, para el musulmán que sabía hablar romance, ¿no? Y probablemente también para el judío que sabía hablar romance. Es decir, que hay una continuidad, ¿no? Desde la España medieval, y desde luego no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI, ¿no? Gran parte de los hablantes de esta lengua fueron exterminados en el Holocausto, y aquí en Israel, en las primeras generaciones del Estado de Israel, teníamos una idea de que todos los inmigrantes, todos los Olim Hadashim que vinieron aquí, estudien el hebreo y usan el hebreo,
y solo después de dos, tres generaciones empezaron a pensar que hay algo en la cultura vieja, no solo de los del tribu sefaradí, sino también de otros tribus del pueblo judío. Y en la fundación de la Autoridad Nacional del Ladino, como también la Autoridad Nacional del Yiddish, eran un acto en este cuadro de hacer algo con la cultura vieja que los inmigrantes judíos trajeron con ellos a Israel. Pero esto no puede cambiar, trocar la situación de la lengua. La autoridad nacional puede apoyar algunos proyectos, algunos conciertos que dan en folclore, pero no puede hacer una revolución. Esto es mi idea. Lo mismo es con las universidades. Las universidades tienen su idea de estudiar en una manera académica, pero no pueden revivir la lengua y no es parte de su escopo hacerlo. Si pasaron 500 años y los judíos lo conversaron como una cosa, como un tesoro de ellos hablaban el Imperio Otomano en español, no hablaban hebrit, aunque sabían de vez en cuando. Y no se empezaron la lengua del pueblo, que es el turco. La gente de Salónica, turcos y griegos, debían de empezarse en ladino, si no, no podían ir ni al doctor, ni al vendedor, ni al verdulero, no podían, debían de ser, ni al abogado también. Esta lengua no se puede dejarla al cantón, y el que se va a atrever a decirme, Kobi, Azov, deja, habla hebreo, el hebreo va a vivir y debemos de meter en la lengua y esta cultura española o ladino, no importa, adelantarla lo que podemos. Yo hablé hebreo y español lo mismo. Hebreo afuera, con mis amigos, etc. El español en casa. Y como tenía, como lo dije a mi nona, que no tenía otro medio de hablar, el español lo hablé, el español o el ladino puro. Yo el ladino me empecé más tarde que es ladino. Nosotros cantábamos en español, hablábamos en español, rezábamos en español. Justamente con el suceso que tuvo el sionismo, se realizó una sociedad con una sociedad, una nación, con una lengua. Y todo esto, mucho más de lo que se atrevían de imaginar los fundadores. Y ahora no hay no hay tanta ideología más por detrás. Las cosas se hicieron normales. Y como parte de ideologización, ¿sí? Y renormalización de la gente, y también como parte de la cultura americana general que va verso la reetnificación, la sociedad israelí se hizo muy mosaica, muy étnica. Y los sefaradim entienden que lo suyo es bastante exótico. Perteneciendo a los dos mundos al mismo tiempo, tanto al mundo musulmán como al mundo cristiano, tanto a la cultura europea como a la cultura medio oriental, y con el éxito del español hoy en día en el mundo, y con el acceso bastante fácil que tienen a esta lengua. Índome por un camino, el aire me ayudó. Índome por un camino, el aire me ayudó. Primero, no hay una identidad sefardí.
sefardí en el sentido de hablantes de judeo-español, pero incluso tampoco se habla en Israel de judíos de Turquía, ¿no? Porque el número es pequeño, pero es que además se han integrado en la sociedad israelí prácticamente, ¿no? אין הבחנה כל כך בין התרבות הספרדית של היהודים הספרדים לבין התרבות המזרחית, כן? מדברים או על אשכנזים או על ספרדים, וזה לא כל כך נכון, זה לא נכון, כן? אי אפשר לקרוא ספרדי למישהו שבמשך מאות שנים או אלפי שנים חי באיראן או בעיראק או בסוריה. אולי גם לסוריה הגיעו יהודים ספרדים, אבל זאת קבוצה מסוימת שהיא נטמעה בדרך כלל בתוך התושבים, בתוך היהודים המזרחים, שהם היהודים הסורים או העיראקים. לעומת זאת, יש יהודים שהם צאצאים של מגורשי ספרד. A los principios del siglo XX hubo elecciones para el Vaad Leumi, que es la Comisión Nacional, tipo de gobierno del Yishuv, ¿no? De Yishuv, como decir settlement, judío, todo el settlement judío. Y bueno, como los sefardíes han sido bastante pocos y mezclados, casándose con unos con otros, y los líderes de la comunidad sefardí quisieron más votos. A mi opinión, sefardí son ellos que ellos mismos o por lo menos sus padres hablaban judeo-español y leían latín. Los mizrahim, judíos orientales, sean lo que sean, con todo honor, hablaban persano, perso-judío, hablaban los romaniotes, hablaban griego-judío y tal. Tenían sus culturas, tenían sus méritos, tenían sus rabinos, todo muy importante, pero sefardí no eran. Antes que todo, hay que entender que mismo con la cuestión quién es judío, la cuestión quién es sefardí es una cuestión halágica, una cuestión de ley judía. Ahora, antes de 100 años no hubo muchas dudas quién era judío. ¿Por qué? Porque la gente que eran judíos, ellos se veían por judíos, los cristianos los veían por judíos, los musulmanes los veían por judíos. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Vivían en calejas judías, hablaban lenguas judías, se vestían vestido de judíos, zapateaban en sábado judío, ¿no? Y comían comidas judías. Y el resto decían, pues con todo esto parece ser que son judíos. Ahora, con la emancipación, la gente dejaron de vestirse como judíos, dejaron de hablar lenguas judías, dejaron de vivir con judíos, dejaron de casarse con judíos, dejaron de comer como judíos y siguieron siendo judíos. Entonces se despertó la cuestión, ¿quién es judío? ¿Qué tiene que ver esto con los sefaradí? Sefaradí es una cuestión ritual. Toda aquella gente que firman la halajá judía, según esta fue decidida en España, no importa del todo si sus antepasados y los antepasados de sus antepasados pasaron por España o no pasaron por España, porque ritualmente son todos sefaradí. Por dos razones. Una es, ¿cómo llamarlo? Corpus Juris Sephardici, ¿no? la ley judía como viene definida por los Jajmé Sefarad, por los grandes de los Jajamim de España. Y liturgia. Uno que dice sus tefilot mismo al rito sefaradí, él es sefaradí. Como uno sabe si él es protestante o católico, porque uno que se va a una iglesia con rito romano católico es romano. Esto es una cuestión ritual pura. Ahora, los sefaradí no pueden comer el carpuz
y tenerlo entero. Porque o sos colonialista y colonizas al medio mundo judío, o sos separatista, catalanista, independista, no sé, y no, pero no puede ser que de una parte conquistas al mundo y de otra parte no les das la ciudadanía en tu mundo. Ahora, de punto de vista científico, siendo que España, hubo una España árabe, una grande cantidad de pensadores y escritores y gente de espíritu funcionaban exclusivamente en España árabe. De esta España árabe, con la conquista de los almoháidin, hubo ya primera expulsión de los judíos. Y estos judíos se fueron al Medio Oriente. Y muchos de entre ellos salieron de un país araboparlante, vinieron a otro país araboparlante, se perdieron. Después también, durante la gran expulsión en 1492, una grande cantidad de gente se fueron de nuevo a la África del Norte y Medio Oriente. Y unos hasta el siglo XVII, XVIII guardaron sus comunidades separadas. Pero con el tiempo se asimilaron. No se puede pasar un hilo de distinción. Se puede decir con seguridad que los etiopios no son sefaradí. Con seguridad se puede decir que los judíos caucaseños, ¿no? de lo que se llama Haririm y estos no son sefaradí. Muchos de entre los judíos de Marruecos no lo son, pero muchos sí. Ahora estoy hablando salidos de España, porque desde el punto de vista ritual todos son sefaradí. הגדרת הגבולות הקבוצתיים של יהודים יוצאי ספרד היא מאוד בעייתית, כי המוצא הגיאוגרפי הוא רחוק. כלומר, קל מאוד להגיד יוצאי מרוקו, כי הם רק הגיעו ממרוקו, או יוצאי פולין. אבל יוצאי ספרד, אנחנו מדברים על 500 שנה אחורה, יהודים שהתפזרו בכל רחבי האימפריה העות'מאנית בעיקר, אבל גם במערב, גם בהולנד וגם בדרום אמריקה וצפון אמריקה. וזה מה כמעט כל הספרים שלי עוסקים בשאלה הזאת, שאלת הזהות האתנית. מה הזהות האתנית של הקבוצה הספרדית יהודית? אז המגדיר שהוא מובהק, פחות או יותר מובהק, הוא השפה. הג'ודאו-אספניול או אספניולית, יש לה הרבה שמות, הספרדית היהודית בלשון האקדמית, ואנחנו מחשיבים כמובן לא רק דוברי שפה, אלא גם שומעי שפה. Yo hace 5 años que vivo en Jerusalén y realmente aquí pude ver qué quería decir el judaísmo sefaradí. Un poco de las... me abría a costumbres de otros lugares, de sefaradí, a la cocina, al canto. Fue algo así, fue un proceso, pero bastante rápido me vi a mí mismo cocinando cosas de sefaradíes, usando especias sefaradíes. No sé, fue como volver a un origen que sabía que era mío, pero que no lo conocía. Y también, eso es lo que me pasó también cuando fui la primera vez a la escuela de música y escuché ese tipo de música y los instrumentos y fue algo muy especial. Sentí que yo conocía la música, pero no la conocía. Sentí que era parte de lo que de mi identidad, sin haberla nunca escuchado algunas canciones, y fue como muy natural ir a cantar, y siempre me gustó cantar. Mi canto es una nostalgia mía por un lado, y por otro lado es una lucha para que no se pierda lo que todavía hay. Morena me llaman, yo blanca nací, morena
pasear galana, mi color pedrí. De pasear galana, mi color pedrí. Cuando yo llegué a Israel en 91, el HAL, quiere decir el Estado, era mucho más peor que ahora. Bueno, comparado con esto, entonces, nunca fue así desde la creación del Estado, nunca fue así bien desde la creación del Estado hasta el día de hoy. De otro lado, el número de la gente que realmente son capaces de llevar una conversación en judeo-español con un, diremos, léxico de 2.000-3.000 mil palabras, es muy chico. La gente más o menos son, ¿cómo llamarlo? Gozadores pasivos de la cultura. Quiere decir, no importa en qué parte de Israel, no importa en qué día de la semana se organiza, las salas son siempre llenas. La gente viene y no importa si es promoción de un nuevo libro, si es ecranización de un film, o si es una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa romboide, no importa, la gente viene. Y entienden lo que se habla, sea, claro, si se habla en hebreo por seguro, pero también si se habla en judeo español, la gente son pasivos. Quiere decir, 20 años yo y otra gente más siguen diciéndoles que existe una cultura, antes que todo, que existe una literatura entera, rabínica y secular, escrita y oral, que desde aquel entonces ya se hizo escrita ya. No sé si lo problemático es de no ser capaz o de no querer. Ninguno no quiere saber cómo se escribía judeo-español a la hebrea. Y entonces los forumes que tienen, en el Tapuz, en todo modo de lugares, los forumes que tienen todos escriben judeo-español como se escriben palabras inglesas o alemanas en hebreo moderno, ¿no? Hubo una tradición de cómo escribir judeo-español. Cada vocal tiene su presentación gráfica. Uno reconoce que ellos no son que la más grande parte de la gente no son capaces ni de investir 5 minutos. Son 5 minutos, 5 minutos de reflexión. Entonces, judeo-español no es para ellos ninguna cosa seria. Es una combinación de ¿cómo llamarlo? Una combinación de honrofilia y nostalgia. ¿Sí? Honrofilia es amor de honor. Y el conocimiento del judeo español y ser parte de la cultura sefaradí y todo esto, las modas trocan, pero últimamente, en los últimos 20 años, de nuevo se hizo manadero de orgullo. Por muchas razones diferentes. כעת בארץ, בישראל, יש פריחה של התרבות הספרדית היהודית. אז יש פריחה באקדמיה, ובציבור יש פריחה שבאה לידי ביטוי באמצעות חוגים. גם כאן בבאר שבע, מרכז גאון, שיש לו פנים קהילתיות. מרכז גאון הוא מרכז מחקרי, הוא מרכז הוראתי, והוא גם מרכז קהילתי. בתחום של הקהילה, אנחנו הקמנו קבוצה, נקראת סלון גאון, נפגשת פעם בחודש להרצאה בלדינו או על לדינו, וכוללת גם סיורים. יש איזו התחדשות של עניין בשפה,
ואנחנו רואים את זה קודם כל באוניברסיטאות, יש יותר ויותר קורסים שמוקדשים לשפה ולספרות שנכתבה בה, וגם בקרב הדוברים שנשארו יש יותר ויותר חוגים בערים הגדולות בארץ, ומשתדלים כמה שיותר להשתמש בשפה במסגרות האלה. יש כתב עת בשם הקיא ירושלים, שכולו כתוב בלדינו, בג'ודזמו או בג'ודאו אספניול, כמו שהאורחים קוראים לזה. ויש מצד אחד דאגה לעתיד של השפה, מפחדים שזה ייעלם, אבל מצד שני יש איזו מין תקווה שנוכל בעצם לחדש את השפה. יש ניסיונות בקרב הדוברים, אני מדבר על אנשים מבוגרים מעל גיל 60, לנסות להשתמש בשפה בינם לבין עצמם. הבעיה שכשהיו יותר צעירים לא ניסו כל כך להעביר את השפה לילדים שלהם. וזה אומר שבעצם בקרב יותר צעירים, צאצאי הקבוצה לא רגילים כל כך לדבר בשפה עצמה. המצב היה שההורים דיברו בלדינו והילדים ענו בעברית, כמו אצל אנשים מקהילות שונות בארץ. ועכשיו, היום, יש געגועים למצב הזה ששמעו את ההורים מדברים בלדינו ושמעו אותם שרים בלדינו, ויש געגועים לזה. אז מנסים לחזק את הידיעות בלדינו. Cuando estás en una aula y hay allí 200 personas que aplaudan y se alegren a oír esta lengua, tienes la impresión que la lengua de India está viva. Cuando ves los caracteres que te rodean, son personas aedadas. Y otra cosa muy importante es que no tienen ningún interés en los alcances clásicos, en los alcances literarios de esta lengua. Esto es el paradoxo, que tienes la impresión que se hace mucho en esta lengua, pero lo que se hace es folclore, nostalgia y folclore, de personas que sus abuelos hablaron esta lengua como lengua maternal de cada día, y ellos ahora tienen nostalgia a lo que era, a sus mancebés de ellos, sus hijos, sus nietos no tienen gran interés, solo en esta parte muy estrecha del folclore. El folclore judeo-español va a tener vidas largas en el futuro, porque es tan hermoso, tan melodioso, y me parece que esta va a ser la parte que vamos a dejar después de nosotros. Ahora está floreciendo y queremos que continúe. Y esperamos mucho que no sea solo como otros. Pero tenemos el problema que la lengua que se la van a besar, no sabemos cómo se la van a besar. Yo espero, por esto yo metí los acentos en mis cuentos, porque con los acentos uno sabe cómo meldar. Hay diferencia entre gato y gato. Gato, ya sabes, gato es del francés, es dulce.
esta y esta, ¿sí? Y yo metí los acentos para que sepan Meldad. La situación del ladino judeo-español en Israel, en mi opinión, es bastante crítica. Diría que crítica más bien hasta el extremo de que quizás 20 años no va a haber prácticamente hablantes. En primer lugar, bueno, hablantes nativos, ¿no? Es decir, que desde niños hayan hablado el ladino, los podremos contar con los dedos, si es que existe alguno, porque el ladino más o menos se va con la última generación de hablantes, que estos hablantes tienen ahora más de 70 años, generalmente, y bueno, son muy pocas las excepciones de personas más jóvenes que hablen ladino. Si han nacido fuera de Israel, en el momento en el que llegaron a Israel prácticamente dejaron de hablar ladino, porque tuvieron que pasar rápidamente, ¿no?, al hebreo. אני חושב שכשמסתכלים על לדינו, כשמתייחסים ללדינו, צריך להתייחס למכלול רחב של תחומים. זה לא רק שפה, זה תרבות, זה שירה, זה פולקלור, זה הרבה מאוד תחומים. יש התעניינות הולכת וגוברת, איזשהו געגוע של ילדים, לא ילדים, אלא ילדים להורים שדיברו לדינו, או נכדים לסבים שדיברו לדינו בבית, שנחשפים לזה, שפתאום מחפשים את משהו שמרגישים שהלך לאיבוד, או שהולך לאיבוד, והם רוצים להחזיק בזה ולהחיות את זה, או לשמר את זה בכל דרך אפשרי. Pregoneros por las plazas, y yo del rey que envería, si vivo me lo traían. Sus presentes se les daría. Camisa de Holanda lleva, cabezón de sirma y perla, año lleva en el dedo, siempre ves ricos hacían. Más arriba y más arriba, en la ciudad de Silivria. De Salónica vinieron en Israel a 2 o 3 épocas. La primera época vinieron en 1927-32, vinieron especialmente las personas que Abahushi quería abrir el puerto de Haifa y el puerto de Tel Aviv, y las personas, los judíos que vivían en Salónica, ya sabían que ellos son profesionales de laboro en los puertos. Abahushi los trujo aquí, y con ellos también vinieron otros judíos que tenían la posibilidad económica, que estaban ricos, las familias Recanati y Carazo, entre de ellos. Y estas dos familias y más familias abrieron muchos negocios aquí en Israel, y también con ellos trajeron toda la sociedad que tenían para ayudar a los judíos en Salónica.
y lo hicieron también aquí en Israel. Todas las personas que no se fueron, que no vinieron aquí en Israel en la Segunda Guerra Mundial, los tomaron todos en Polonia, y no quedó más de 2.000 personas que vinieron todos aquí en Israel, y tenían de recibirlos aquí. Y la sociedad de Saloniki, que tenía, que estaba muy bien de la parte económica aquí en Israel, y tenían tierras aquí en Kiryat Matalon, pensaron y dijeron que la cosa la más importante que tienen de hacer es de abrir aquí una casa para las personas viejas, y dieron estas tierras que tenían, y en 1956 abrieron las puertas de este lugar, especialmente para ocupar de las personas que vinieron de Salónica, y pensando cómo estas personas que van a vivir en este lugar se van a sentir en casa. Y con el tiempo no quedó más el número de personas que vinieron de Salónica, porque a la fin de la Segunda Guerra Mundial empezaron a recibir también personas que vinieron del Balcán, de Turquía, de Yugoslavia y de Bulgaria. Nuestra casa ahora no es una casa para ganar dinero. Dinero es en español, paras es en latino, no es para ganar paras. Y un grupo de personas que vienen de Grecia, de Turquía y de Bulgaria se ocupan y dirigen esta casa. Y fin ahora, las personas que entran, podemos decir más de 95% de personas hablan el latino, y lo que pensamos de hacer cada día es de pensar qué hacer para que estas personas que viven con nosotros y que tenemos el grande honor de servirlos, que se sientan en sus casas como vivieron toda la vida. Años atrás yo fundé este instituto como una brancha de la sociedad sefarad que fue fundada por Moshe Shaul, y una rama científica de esta sociedad. Y como dice el nombre de esta institución, para documentación y preservación de la cultura, para que quedará algo después que el último hablante de esta lengua va a desaparecer. El escopo de este instituto fue de
coleccionar libros y tenemos aquí una de las 3 más grandes colecciones de libros originales en ladino en todo el mundo. El segundo es manuscritos que son no menos importantes para saber lo que fue la lengua, porque no todos los libros quedaron hasta nuestros días, y sabemos que muchos libros que fueron imprimidos en muchos centros de imprimería en la diáspora sefaradí no quedaron hasta nuestros días, y los manuscritos dan otro aspecto de esta cultura. Entonces hay aquí cientos de manuscritos y la documentación de la cultura oral. מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, שאני עומד כיום בראשו, כשמו כן הוא עוסק בחקר קהילות ישראל בכל ארצות הפזורה המזרחית, וגם זה כולל גם את החלק המערבי של הפזורה המזרחית, כלומר את המגרב וצפון אפריקה. בוודאי שבתוך המכלול הזה גם נכללות הארצות דוברות הלדינו, זאת אומרת הארצות באימפריה העות'מאנית שאליהם הגיעו יהודים מגורשים וששם נשמרה הלדינו. כל עיסוק במורשת התרבותית של כל הארצות הללו יקר בעינינו, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו לאסוף, לתעד, לשמר, לקיים ימי עיון, ימי מחקר, להוציא ספרים. והוא הדין לגבי לדינו. לדינו היא חלק נכבד של התרבות הזאת. המכון במהלך השנים עשה המון בפרט כדי לשמר את התרבות הזאת. כאן יותר מ-120,000 ספרים, יותר מ-88,000 כותרים. הלדינו הוא בערך 3,000 ספרים, אז מספרית הוא לא מי יודע מה גדול, אבל מבחינת איכות והריכוז של חומר הזה הוא מאוד חשוב, ואנשים מכל העולם באים לכאן לחפש חומר בלדינו שאין בשום מקום אחר. יש המון חומר בלדינו שיצאו לאור, שבכלל יש מקומות, ספרים שאנחנו יודעים עליו שהם לא נמצאים באף ספרייה. יש דברים לפעמים שיש לנו עותק היחידי, אולי יש עוד עותק אחד. כל השמירה של התרבות הלדינו, יש הרבה דגש כאן. De descubrir lo que tienen la gente en la memoria, lo que tienen de casa y que ainda no se escribió o no se registró. Yo tengo también en casa archivos, ainda no metí mano arriba, de años que estoy registrando gente que ya partieron al otro mundo y que me dieron cada uno su tesoro. Aunque cantaron cosas famosas, siempre topé arriendo una cosa que no hay, un refrán, una cosa de criaturas, de bebés. Y cuando venía ante mi nona, entonces le decía, nona, ¿tú sabes la tara tara la gallina? Sí, no se canta ahora tara tara la gallina. Y continuaba tara tara la gallina, con su bella tatarina, crista de gallo, cola de caballo. También cantes de humorísticos, que hay un montón, muchos. No lo hice con esto nada. En vídeo, lo más lo tengo en vídeo. En vídeo, a mayor tomo, no lo dejo en archivo. Yo, si no sé el cante, me lo han beso y lo quito a la escena, en teatros musicales. Lo que hago más es enregistrar. Enregistrar, los más son mujeres. Los cantes y las romanzas españolas, aunque nos parece que ya sabemos todo, ainda de vez en cuando sale una que es para mí una perla, porque si no la sé yo, o si no está escrito, para mí es una cosa maravillosa que de vez en cuando topas una cantica que es olvidada y es típico de Izmir, de Bursa, de Kavala de la Grecia, de Plovdiv, de Haskovo,
Siempre mis orejas son prontas para oír algo nuevo, una cosa nueva de una mujer que es, a lo menos, gente mayor. La creación de la Autoridad Nacional del Ladino en 1997 para mí fue la realización de un sueño que tenía desde largos años. Yo soy activo en el tema, en el campo de la cultura judeo-española, desde que empecé a laborar en Kol Israel en 1954. Y todo el tiempo veía que necesitábamos más apoyo financiero y también apoyo institucional, porque hay tanto que hacer en ese campo. Una de las primeras cosas que hicimos cuando fue creada la autoridad fue organizar cada semana, cada año en el verano, un seminario de una semana para la formación de activistas en el campo de la cultura sefaradí. Y esto fue una cosa fantástica porque vinieron personas, escribieron, el curso era para 30 personas. Teníamos lugar, era con internato, teníamos lugar para 30 personas. El primer año se presentaron los 50 y debimos refusar. Y de los 30 que participaron, quedaron tan entusiastas, tan contentos, tanta satisfacción de lo que oyeron, de lo que pudieron hablar en ladino otra vez, que apenas tornaron cada uno a su lugar a la fin del curso, se metieron en la obra y crearon lo que nosotros llamamos círculos de cultura judeo-española. Hoy tenemos ya 13 círculos de cultura sefaradí, de cultura judeo-española, que van desde Haifa en el norte hasta Beersheba en el sur. Además de esto, el primer año de existencia de la autoridad ya organizamos un coloquio, diríamos, congreso internacional, al cual asistieron participantes del mundo entero. Y ahí fue decidido, entre otras, de adoptar lo que llamamos la grafía de aquí Jerusalén, que es uno de los problemas de la cultura sefaradí, que no tenemos una grafía, diremos, que es usada por todos. Y hay dos escuelas, la escuela de España, que es más para investigadores, cientistas, y la grafía de aquí Jerusalén, que es más para el pueblo. Es mucho más simple, es fonética, no hay muchas reglas de gramática a seguir, mientras que la grafía adoptada en España es con acentos diacríticos y es muy difícil a usar. En fin de cuento, el Congreso que reunimos trató de esto y aún sin adoptar una decisión formal, todos llegaron a la conclusión que para el uso del público, para los periódicos, para los libros que se publican ahora, esa sería la grafía y esto fue cumplido. Asimismo, numéricamente, las víctimas de la Shoah fueron mucho inferiores a lo que es víctimas del mundo ashkenazí. Del punto de vista proporcional, el ladino recibió un golpe mucho más grave, porque Salónico, que era el centro de la cultura sefardí, desapareció casi enteramente. Yugoslavia, donde había decenas de miles de sefardíes murieron. Los sefardíes de Francia, de Dinamarca, de Holanda, fueron también exterminados. Gracias al Dios que dos países que tienen comunidades sefardí importantes, Turquía y Bulgaria, las comunidades no fueron afectadas, pero también ahí el ladino ya estaba en crisis desde largos años, ya no se publicaba casi más nada, la población ya era también, hablaba no el búlgaro o el turco por imposición de las autoridades nacionales, de manera que de este punto de vista, como numéricamente, como personas que hablan el ladino aún hoy día, somos mucho inferiores a los del Yiddish. Filla mía, mi querida, ¿a dónde vas en tan negra hora? A la huerta quemada a recoger ceniza.
Mira que la ave preta no te lleve al laberinto de la locura. La flama busca a fuir de la tierra, el fénix en ceniza. Una persona que no conoce su pasado no tiene fuerza para continuar a hacer su futuro. Y las personas creo que después que tienen más de 40 años, creo, 40, 45 años, empiezan a demandar muchas cosas del pasado y empiezan a buscar y a mirar lo que pueden hacer para ver y no olvidar esta cultura. Yo vine en Israel en 1967 y mis padres, mi madre hablaba con mi padre el español, con mí hablaban el francés. Y creo que el español estaba aquí en un sitio y no sabía hablar el español. Hay ahora más de una hora que estoy hablando. Y cuando vine aquí en Israel tenía menester de hablar con las personas. Y estaba en una escuela que había ahí muchas personas que vinieron de Sudamérica, que hablaban el castellano. Tenía menester de hablar con ellos. Y también las cosas que los tenía en la cabeza salieron, y después cuando me casé, tenía de hablar también con mi suegra y mi suegro. Puede ser de esto. Y después cuando empecé a trabajar aquí, cuando empecé a laborar aquí, con las personas empecé a hablar y israeliano ספרדי. נולדתי בארץ להורים שנולדו ביוון. אבא שלי נולד בסלוניקי ונשלח משם לאושוויץ בירקנאו ממשפחה של דוברי לדינו. אמי נולדה בקורפו ונשלחה גם כן לאושוויץ בירקנאו, והם בעצם ניצולי שואה בודדים מהמשפחות שלהם שעלו אחר כך לארץ. וכל הסביבה התרבותית, סביבת הגידול שלי, הייתה מאוד מושפעת מחברים וקרובים שהיו להורים, שהם היו ניצולי שואה, על פי רוב מהמרחב של סלוניקי, שחיו ודיברו בלדינו. זה היה משהו מאוד מקובל. להגיד לך שאני גדלתי מגיל 0 בשפה הזאת ולא דיברתי בעברית, זה יהיה בלוף גדול מאוד. אני גדלתי בתוך עברית, אני למדתי עברית בבתי הספר, דיברתי עם ההורים שלי בעברית, אבל אוזן אחת הייתה כל הזמן קשובה לשפה ולתרבות הזאת. כמו שבדיוק באותה מידה אני גם שמעתי באוזן אחרת יוונית, משום שההורים גם דיברו יוונית. זאת אומרת, זה היה מאוד טבעי מבחינתי, שזה היה בית שהתנהל בכמה וכמה שפות. מאוחר יותר אני הבנתי את המטען התרבותי העצום שמקופל בתוך הלדינו. אני יליד ברזיל, שומעים את זה במבטא שלי, נאצל למשפחות צאצאים של מגורשי ספרד. זה אני יודע לפי האזורים בהם הם חיו וגם שמות המשפחה. זה קריספין, דנון, אני אמנם כהן, אבל זה מצד אבא שלי, שהוא בא
מאיראן, מפרס, אבל הם חיו באזמיר במשך הרבה מאוד זמן. גדלתי בבית מסורתי, שמעתי לדינו, ההורים שלי כבר נולדו בברזיל, שניהם, אבל ההורים באו מטורקיה, ושמעתי ביטויים בלדינו, פתגמים בלדינו, שמות של מאכלים בלדינו, אם זה שרופה, אם זה וינגריקו, פתגמים כמו סלוונטרלוס פפינוס יחברלוס בחשבנס, שזה כשהתרגום המילולי זה קמו מלפפונים והרביצו לגננים. זה כשילד מנסה ללמד את ההורים שלו מה לעשות, כן? אתה מלמד אותי מה לעשות. אז שמעתי לא מעט ביטויים, אבל לא הבנתי בדיוק מה זה, ולא קישרתי, וזה לא בדיוק עניין אותי. עד גיל 14-15, כשהתחלתי יותר להתעניין בעבר ובהיסטוריה וכו'. ובבית הכנסת נתקלתי בספר גדול ממדים, פתחתי אותו, ראיתי שזה אותיות עבריות, שאני ידעתי להבחין באותיות, למדתי בבית ספר יהודי, לא ידעתי עברית, אבל את האותיות אני הכרתי. כשאני התחלתי לקרוא, אני רואה שזה ספרדית. כמעט הכל ספרדית, ולא הבנתי מה הולך כאן, מה קורה כאן. וזה מאוד סקרן אותי, אתגר אותי. ומאז התחלתי להתעניין, עליתי ארצה, כפי שאמרתי, בגיל 18, והמשכתי בעניין, בסקרנות הזאת, התחלתי לאסוף ספרים כאלה, ולנסות להעמיד איזשהו קורפוס של טקסטים, להבין מה זה. ואחרי השליחות שעשיתי בפורטוגל, חייתי שנתיים בליסבון, הייתי רב של הקהילה שם. כשחזרתי ארצה, התמניתי כאחראי במפעל הביבליוגרפיה העברית, לרישום שיטתי של דפוסי לדינו, של כל ספר שנתפס בלדינו, כולל עיתונים, להכין איזושהי ביבליוגרפיה שיטתי. וזה מה שאני עשיתי הרבה מאוד שנים, וזה כמובן קידם אותי בהכרה, חשף אותי לעולם הזה בצורה יותר מעמיקה. דיברתי אבל לדינו עם סבתא שלי, ולאבא שלי הייתה משפחה מאוד מצומצמת, לאמא שלי משפחה מאוד רחבה בירושלים. משפחה של אמא שלי דיברו לדינו. סבתא בכלל לא ידעה עברית, רק לדינו. אז דיברתי איתה רק לדינו, וכל הדודות שלי דיברתי לדינו, ובית הכנסת שלנו היה בית כנסת ספרדי, שהוא בעצם בית כנסת שהדוד שלי, חיים טאג'ר, שהגיע מסופיה, משפחת טאג'ר, הוא הקדיש חצי בית לבית כנסת. אז זה היה בית כנסת מאוד ספרדי, גם במנגינות וגם בדיבור. זאת אומרת, קודם כל למדתי ספרות עברית, והתמחיתי בימי הביניים, וההתמחות היותר צרה הייתה חסידות אשכנז, שזה גרמניה. אז את הדוקטורט שלי כתבתי על ספר חסידים, התנועה החסידית האשכנזית שפרחה בגרמניה, סוף המאה ה-12, ראשית המאה ה-13, ודוקטורט מאוד טוב, והבנתי שאני רוצה לעשות קריירה אקדמית, והיה צריך ללמוד גרמנית, והיה צריך ללמוד יידיש, והיה צריך ללמוד הוכדויטש. אז התחלתי ללמוד, ואז ראיתי כמה זה רחוק ממני, ואמרתי, אם אני בימי הביניים, יש לי לדינו, יש לי שפה מהבית, יש לי שפה של סבתא ואימא, מה אני עושה בהוכדויטש? אז עשיתי הסבה, ובעצם עברתי ללדינו. מבחינה תיאורטית, כל מה שלמדתי, כי עסקתי בסיפור, אז כל הדברים התיאורטיים יכולתי ליישם אותם. אבל עברתי מקבוצה תרבותית אחת לקבוצה תרבותית אחרת. Es curioso, yo nací en Izmir y mi madre era profesora de francés. Su sueño era que yo conozca el francés de manera, bueno, bastante sólida. No solo que se enseñaba en los primeros años de estudio de escuela primaria, sino más. De manera que me envió a estudiar lo que se llama el Collège de Frères de Saint-Joseph, una escuela cristiana, donde estudiaban la más parte, la mayoría eran judíos, turcos
y apenas unos cuantos cristianos griegos, la más parte de lo que quedó de la comunidad griega que había entonces. De manera que yo me creí en una cultura francesa. Para mí, mi lengua maternal era el francés. El ladino lo hablaba con mis tías, mi familia, cuando nos encontramos de vez en cuando. Bueno, pues yo nací en Sarai en 69. Sarai quiere decir Sarajevo, en judo español se dice Sarai. Bastante atípicamente por aquellos tiempos, yo crecí con una nonna y no con mis padres, porque mis padres se separaron cuando tuve solo 1 año y mi madre retornó a la casa de su madre. Ahora, si dependiera de mis padres, yo no hablaría ni una palabra sola del judo español, mismo como cualquier persona manceba de mi generación que vivió con sus genitores no habla. Porque el mismo fenómeno de monolitización de la cultura que pasó aquí, con Ben Gurión, pasó ahí con Tito. Y quisieron fraguar una sociedad nueva con una nación, una sola nación yugoslava, que no importa si uno es de descendencia judía, cristiana o musulmana, si uno es de descendencia serba, croata o judía, es una nueva nación, claro, con una lengua central que era el serbio-croata. Y como los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fueron bastante identificables por la manera como hablaban, pasar la lengua a una generación más era como, con las feridas del holocausto todavía frescas, era como facilitar su matanza un día. Entonces, la decisión bastante consciente fue que no. Ahora, yo crecí en una situación psicológica un poco diferente, donde mi nonna hablaba con su hermana y con su hermano, y yo entendía. Entonces, al entender que yo entendía, ella empezó a hablarme más. En empezando a hablarme más, esto la enervaba a mi madre, ¿sí? Que a mí me daba muchísimas ganas más de hacerlo. Así que esto convirtió en una lengua secreta entre mí y mi nonna, porque mi madre no la dominaba. Entiende, pero dominarla, si se habla muy presto, no. Yo quería venir después de mi gimnasia, que es de la secundaria. Pero mi madre me dijo una frase muy sionista: tienes que escapar el BA y después te puedes matar. Bueno, así que escapé mi BA y en diciembre 91 llegué por aquí. En abril 92 ya empezó la guerra. Ahí. En verdad que me topé en esto gracias a 2 profesores ashkenazíes. Porque viniendo de una comunidad sefaradí, ni me se ocurría que el ladino es digno de ser una carrera académica. Yo mismo, que también me reía de los nonos y nonas que decían, ¿cómo se dice en español verdadero? O ¿cómo se dice en español vero? Pero reírse de esto es una cosa. Y, ¿cómo llamarlo? Desinternalizar los prejuicios de una manera mucho más profunda es una otra cosa totalmente. Porque parece ser que yo mismo compartía con los prejuicios. ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Judo español? Bueno, entonces traducieron cosas del hebreo, pero todo esto existe en hebreo, ¿no? Nací en Milano en el 1939, de genitores que vinieron. Mi padre vino de Rhodes, ma nació en Aydin. Mi madre nació en Aydin, vino de Izmir. Se encontraron en Milano. Y cuando salieron las leyes raciales, mi padre le dijo a mi madre, no eran casados, tórnate a Turquía. Y ella le dijo, no, yo te quiero bien. Y se casaron. Y todos dijeron que era locura casarse en el 38. Ellos se casaron. Yo nací en el 39. Mi padre era empleado en la comunidad de Milano. Y él hizo la carteza, el esquedario de los judíos. Y él se acordaba a memoria todos los nombres.
Y él sabía que no quería que lo tomaran, porque si no iban a tomar, eran todos los nombres de los judíos. Por esto, antes nos mandó a un lugar, a Pézaro, un lugar, y después, y él vino, cuando entraron los alemanes, y él vino allá, y fuimos a un lugar más arriba, Monbarocho, y allá vivimos un año en una ajir, como se dice, refet, establo, ¿sí? Sin agua y sin luz. Vivimos allá un año. En este lugar habían casalinos que nos dieron a comer. Mi padre pagó. Mi padre era muy inteligente. Antes de la guerra, mercó cadenicas de oro. La tenía. Y con esto estuvo pagando aquí y allá. Y estos casalinos, aparte del pagar, cuando sintieron que estaban buscando judíos, nos hicieron fuir de allá. Estos nos salvaron, se puede decir. Y allá había el convento, donde estaba el padre Sante, y él nos protegió. Cuando salimos de allá, mi padre encontró a un soldado que estaba escrito aquí Palestine, y fue el minuto de la liberación. Nos fuimos a Milano y yo estaba arrabiada hasta aquí. Yo tenía 5 años y quería venir a Israel. Se hablaba solo latino en casa. Y teníamos todas las fiestas, los usos, las costumbres, las comidas, todo. Todo era Olam Sfaradí. Cuando tenía 42 años fui a la universidad. Estudié y todo. Estudié literatura italiana, latino, folclore y español. ¿Sí? A mis tiempos, cuando me escribí a Milano, folclore no había, es una cosa nueva. Y para mí era como nadar en el agua. Para mí fue una cosa maravillosa estudiar folclore, sí. Mi alcuña o apellido es Zarco, originaria viene de Lisbon, Portugal. El apellido de mi madre es Albayerro y de la otra parte es Nassi. Mi padre nació en la Grecia y mi madre en Estambul. Ahora, la familia de Zarco, que vinieron cuando fueron expulsados de la España, llegaron en primero de todo a la isla de Rhodes. Mi padre y mi madre se casaron aquí en Zichron Yaakov. Mi padre hizo aliyá, mi madre hizo aliyá. Y la lengua española era siempre en casa. Yo me engrandecí en el Cartier español de Haifa y después de Kiryat Ata, que había 2 calles que eran de los búlgaros y los otros eran de los españoles. Como los españoles no sabían búlgaro y los búlgaros no sabía el español, la lengua no era hebrea entre los dos, sino que español. ¿Ok? Mi padre laboró en el puerto de Haifa, mi mamá tenía otro hecho en casa y viví todo el tiempo al lado de mi nona, que es la madre de mi madre. Los otros abuelos, que es los otros nonos, no hicieron aliyá y se murieron afuera. Les pareció a mis genitores que Zarco es un nombre slávico, porque hay nombre Zarco, Jarco, que es slávico, ¿ok? En el archivo de Portugal se topa todo sobre la familia de Zarco, que en la España eran habitantes de Albacete. Después de la Inquisición pasaron a Valencia, y cuando fui a Cuenca, me dijeron, también aquí hay muchos de Zarco, van a venir a la Tadrada y les vas a conocer. ¿Y cómo los conocí? Miri que tiene ojos azul o mavis. ¿Tú sos Zarco, tú sos Darcy? Las esperanzas venían de Izmir y de una ciudad no una ciudad, un pueblito al lado de Izmir, pero la mayoría de su tiempo vivieron en Izmir. Esa es de la parte de mi abuelo.
de la parte de mi abuela venían de Estambul. Nací en Argentina, pero ya a los 14 años hice aliyá con mi familia. Fue un proceso muy difícil pero muy lindo. Fue una aliyá muy ideológica. Y bueno, ahora estamos aquí. Y hace 2 o 3 años que mis orígenes sefaradim, yo soy hetzi, medio y medio. Del lado de la rama de mi madre son de Ashkenaz, de Rusia, en realidad. Y del lado de mi padre son de Sefarad. Venían de Turquía después de la expulsión de España. Y así llegaron a la Argentina en la época de que Turquía empezó a ser muy difícil para los judíos. Y ya hace, creo que 2 o 3 generaciones que estaban en Argentina y ahora hicimos nuestro camino para Israel. Y desde hace 2 o 3 años que esos orígenes sefaradim me vienen diciendo que tengo que volver. Así que empecé cantando piyutim y canciones de los judíos de Turquía y del Imperio Otomano, que muchas de ellas son las mismas, no solo porque es de Turquía o de Grecia, son distintas. En Argentina no había forma de llegar a las raíces sefaraditas porque en su momento hubo, donde yo vivía, que era en Paraná, hubo una comunidad sefaradita y una comunidad ashkenazí, pero como la comunidad era muy pequeña se unieron. Y justamente aquí en Israel, en Jerusalén, en Jerusalén, tuve la oportunidad de ver lo que era un judío sefaradí, de entender qué quería decir venir de Sefarad. Y en Jerusalén, en Musrara, por ejemplo, aquí en este barrio que tiene de todo y que te permite todo. Y en la escuela de música de Musrara, que es donde yo empecé a estudiar, tuve la oportunidad de vivenciar lo que es el judaísmo sefaradí y querer luchar para que no se pierdan las costumbres. Por un lado me siento en casa, y por otro lado siento que es algo que es como un sentimiento ambiguo, que eso es lo que esa música representa algo de lo que soy, que esa música también representa algo de lo que yo nunca voy a hacer, porque mucho de la cultura sefaradí se perdió, como se está perdiendo el ladino y como se está perdiendo las costumbres, y como se pierden los rituales sefaradíes. O sea, no algo que yo nunca voy a hacer, sino algo que si no luchamos para que sea, nunca va a ser, nunca va a volver a ser. A servir por caer contigo verbantes me metiste a servir. בכלולותיי ענת דודי טבעת פז ואותם על ידי אם ליל הפליג בספינתו את לבבי נשא נשא
Thank you.